Si algo caracteriza la programación orientada a objetos, OOP por sus siglas en inglés, aunque también podemos encontrar la denominación POO, es la posibilidad de manejar estos objetos a placer por el programador. Para este cometido se inventaron las clases. Por alguna extraña razón, muchos programadores de Access no utilizan las clases, bien por desconocimiento, bien por pereza aprender algo nuevo, bien porque consideran que son demasiado complicadas. Desconozco las razones, pero los entiendo. Si Access me permite hacer las cosas de muchas formas y con poco código, no necesito programar con clases, piensan algunos. Es cierto, puedes hacerlo en la mayoría de los casos, pero la realidad es que necesitarás mucho más trabajo y sobre todo repetirás muchos objetos y muchas líneas de código si no utilizas las clases. Son demasiado complicadas, comentan otros. Nada más alejado de la realidad. Las clases son bastante intuitivas y relativamente sencillas en su uso y programación. Las clases se definen a través de los denominados módulos de clase. Cada módulo constituye en sí mismo una clase, cuyo nombre es el nombre que le asignemos a ese módulo. Todo el código que contenga el módulo constituirá nuestro nuevo objeto personalizado. Los procedimientos sub o function que contenga el módulo son los métodos personalizados de nuestro objeto, y los procedimientos públicos propertyLet, propertyGet y propertySet son las propiedades de nuestro objeto. Como esta es la primera vez que vamos a utilizar una clase, vamos a aprender manejando un formulario personalizado que sustituya a los mensajes box de Access. El formulario es un objeto en sí mismo y constituye una clase, por lo que contiene métodos, propiedades y procedimientos asociados. Nosotros nos vamos a valer de ese objeto para crear el nuestro personalizado. Lo primero que necesitamos es el formulario de mensajes. Una vez creado, pues ya podemos crear la clase para manejar todas las situaciones. He preparado este formulario que puedes descargarte y que consta de los siguientes elementos. Cuadro exterior en cabecera y cuerpo que delimitarán el tamaño del mensaje, logotipo del software, icono que indica el tipo de mensaje, cuadro de texto con la cabecera, cuadro de texto con el cuerpo del mensaje y 2 botones de comando. Estos serán los objetos del formulario que vamos a controlar y modificar según el mensaje que precisemos. Si queremos hacerlo bien, debemos dedicar un poco de tiempo a definir lo que necesitamos realmente. Lo que quiero es un formulario que abarque todas las posibilidades que precise mi programa. En el ejemplo voy a definir 4 tipos de mensajes, pero evidentemente puedes definir todos los tipos que desees con todas las propiedades que desees. Los 4 tipos que voy a definir son los mensajes críticos. Así informamos al usuario de la aparición de errores, los mensajes informativos que contienen información relevante para el usuario, los mensajes exclamativos para poner algo en énfasis de lo que se pretende transmitir y el mensaje pregunta para solicitarle algo al usuario. Es evidente que cada uno de estos tipos de mensajes contendrán elementos diferentes. También voy a necesitar que los botones de comando sean configurables, que puedan ser aceptar y cancelar, sí o no, o solo aceptar. Antes de empezar a programar mi clase, voy a establecer las propiedades de cada uno de esos objetos. El cuadro de cabecera tendrá diferente color según el tipo de mensaje. Voy a ponerlo rojo para los errores críticos, azul para los informativos y amarillo para los exclamativos. Después quiero que contenga una imagen y va a ser diferente según el tipo de mensaje. Una cruz para los errores críticos, una I para los informativos, una exclamación para los exclamativos y una interrogación para las preguntas. Después los 2 botones de aceptar y cancelar vamos a hacer que tengan la posibilidad, como hemos comentado, que sea sí o no o solo aceptar. Después tenemos el texto de la cabecera y el cuadro de color que delimita el mensaje porque no quiero que muestre el cuadro de Access. Ahora ya tengo todos los datos para empezar a diseñar mi clase. Para crear una clase debemos crear un módulo de clase y el nombre que le asignemos será el que posteriormente utilizaremos para la programación. Hay un procedimiento que la clase debe contener, que es el de inicialización de la misma, que aunque podemos ponerle otro nombre, lo estándar, lo habitual, es utilizar la palabra initialize. Después podemos utilizar otro procedimiento para la terminación de la clase si queremos que haga algún tipo de acción en ese momento. Yo para el ejemplo solo voy a utilizar la inicialización porque es un ejemplo bastante sencillo y con ello lo contengo todo. Evidentemente podríamos incluir tantos procedimientos como necesitase la clase. Para empezar vamos a tener que definir todas las variables que vamos a necesitar. Un texto de cabecera, el cuadro del mensaje, que es un text box,
el rectángulo de la cabecera, el rectángulo del cuerpo, los dos botones de comando y la imagen que define a nuestro mensaje box. En la rutina de inicialización de la clase vamos a necesitar 4 variables que van a contener toda la información que necesito. Vamos a empezar, tendremos un MSG tipo, lo haremos integer y los tipos que vamos a definir son 1 para exclamation, 2 critical, 3 question y 4 information. Después vamos a necesitar una variable que le llamamos msgbutton, también como integer, que va a definir cómo queremos los botones. El 1 va a ser aceptar y cancelar, el 2 va a ser sí o no y el 3 va a ser solo aceptar. Vamos a necesitar que pasarle el texto que queremos que ponga en la cabecera y el cuerpo del mensaje que queremos que aparezca. Esta sería nuestra rutina de inicio. Lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el formulario personalizado. Lo voy a hacer en oculto para cambiar ahora todas sus propiedades y poder devolverlo luego o mostrarlo al final de nuestro procedimiento. Ahora recorremos todos los objetos y vamos cambiando sus atributos. Empezamos por la cabecera. Los atributos van a ser el color transparente, color de fondo, blanco y va a tener el caption que va a ser el mensaje que le pasemos a través de la variable msg cabecera. La estructura de manejo de cada uno de los objetos siempre es la misma. Asignamos al objeto. Mediante una estructura with en with accedemos a las propiedades. Hacemos lo mismo con el cuerpo del mensaje. Establecemos una serie de propiedades, le damos el valor que le hemos pasado como cuerpo del texto, el color de fondo pues también transparente, vamos a poner un gris oscuro y después podemos cambiar si queremos o no dependiendo del mensaje el tipo de fuente. Vamos ahora al cuadro de cabecera y el cuadro de cabecera depende de los colores que queramos utilizar según el tipo que le pasamos. Hacemos un select case y le asignamos los colores según el tipo: amarillo exclamation, critical rojo, question information azules. Hago lo mismo con el cuadro del cuerpo. Lo asigno al objeto cuadro 2 y le doy el color según el tipo que sea. Ahora los botones. Para el botón 1, si es el caso 1, que es una exclamación, pues le voy a marcar unas características. Como es el caso 1, voy a poner aceptar. Acordaos que estoy tratando este parámetro. Si es el 1, es aceptar, cancelar, con lo cual en este caso es aceptar. En el caso 2 sería así y en el caso 3 se ocultaría porque solo se mostraría el botón 2 que ya está colocado en su sitio. Fijaos que cambio el tamaño del botón dependiendo si es aceptar, ocupa mucho más espacio que sí, con lo cual cambio prácticamente a la mitad su tamaño. Voy a hacer lo mismo con el botón 2, le asigno el objeto, dependiendo del caso, pues en este caso es cancelar, en este caso es no y en este caso queda solo aceptar. Con lo cual pues lo pasamos al color de aceptar y el botón 1 lo tenemos como no visible. Vamos a manejar ahora el icono. Dependiendo del tipo utilizaremos una imagen u otra. Bueno, pues ya tenemos definidos todas las características de los objetos que componen nuestro formulario. Ahora solo queda mostrarlo. La llamada siempre tiene que tener esta forma. El mensaje de cabecera y el mensaje que tiene que contener el cuerpo. Y luego los dos parámetros, el tipo, si es exclamación, si es critical, si es question, y la combinación de botones. Vamos a hacer un test y probamos primero el tipo 1. El tipo 1 es exclamation y el tipo de botón 1 que es aceptar, cancelar. Si ejecuto, aquí tengo mi mensaje. Voy a probar el 2. Vemos que ahora tenemos rojo de critical. El 3 es question y el 4 information. Veis que cada uno de ellos es diferente. Voy a probar ahora este 4, pero con el botón 2, o voy a probar el 3, por ejemplo, con el botón 3. Bien, lo bueno de las clases es que puedes llevártelas al programa que tú quieras, simplemente copiando este módulo de clase. Esperamos que con este sencillo ejemplo ya no tengas miedo a usar las clases. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.